4 p.m, sumergirme en mi propia miseria. 4:30, contemplar el abismo. 7 p.m, luchar con el odio que me tengo. Estoy ocupado. ¿Quién no conoce al Grinch? Ese ser verde y gruñón que odiaba la Navidad con cada fibra de su peluda existencia. Pero alguna vez se pusieron a pensar por qué esta versión, la de Jim Carrey, sigue siendo tan icónica después de más de 20 años. Hoy no vamos a quedarnos solo con las risas ni con los memes que inundan las redes sociales cada diciembre. Vamos a descubrir qué hace a este Grinch tan especial, desde su historia, pasando por la genialidad de Carrey hasta el impacto cultural que lo convirtió en un clásico navideño. Así que prepárense para un viaje a lo más profundo de la cueva del Grinch, a todo lo que esta película tiene para decirnos sobre la Navidad, el amor y la posibilidad de cambiar. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. El Grinch de Jim Carrey no solo es un personaje gracioso que se la pasa odiando todo lo que tenga que ver con la Navidad. Hay algo más profundo en él que con cada escena te hace preguntarte si realmente odia las fiestas o hay algo más detrás de todo ese sarcasmo y resentimiento. La película nos cuenta su historia de origen y ahí es donde entendemos todo. Cuando era chico, el Grinch vivía en Villa Quién, un lugar donde todos estaban obsesionados con la perfección, las apariencias y obviamente los regalos. Pero él era distinto y no tardó en convertirse en el blanco de burlas por su aspecto. Hubo un momento que lo marcó para siempre. Quiso hacerle un regalo especial a Marta, una compañera de clase de la cual el pequeño amigo verde se había enamorado. Guiado por los comentarios despectivos de sus compañeros, se afeitó, algo que no le salió del todo bien, y preparó un regalo para la pequeña Marta. Un gesto inocente, pero las cosas terminaron en una humillación pública. Desde entonces se aisló por completo, subió a la montaña y decidió que nunca más iba a formar parte de algo que pudiera lastimarlo. Y así nació su odio hacia la Navidad, porque para él simboliza todo lo que lo excluyó. Ahora es imposible imaginar esta historia sin la interpretación de Jim Carrey. Su Grinch no es un villano común, tiene una energía y una profundidad que lo hace único. Desde la manera exagerada en que se mueve hasta los cambios de tono en su voz, Carrey logra transmitir mucho más que simple humor. Hay una escena que lo resume a la perfección. Mientras se prueba la ropa y habla consigo mismo, pasa del enojo a la duda, mezclando caos y vulnerabilidad en cuestión de segundos. Es en esos momentos donde te das cuenta de que detrás de toda esa fachada sarcástica hay alguien que simplemente no quiere volver a ser herido. Correcto, lo oiré. Pero lo más interesante del Grinch no es su resentimiento, sino lo que ese aislamiento realmente significa. No es solo un odio hacia la Navidad, es un rechazo a la conexión, a la idea de pertenecer. Porque después de todo, ¿qué pasa si te abrís y te lastiman otra vez? Esa pregunta lo persigue durante toda la película, y eso lo hace tan humano, a pesar de ser verde, peludo y vivir en una montaña. Y justo cuando parece que nada puede romper esa coraza, aparece Cindy Lou. Una nena curiosa y con una mirada distinta, que no ve al Grinch como un monstruo, sino como alguien que necesita ser escuchado. Con pequeños gestos empieza a desafiar todo lo que él cree sobre las personas, sobre la Navidad y sobre todo sobre sí mismo. No sé si sea ese adorable guiño en tu ojo o esa vena de inconformidad que me recuerda a un Grinch más joven y menos peludo, pero me has convencido. Es ese vínculo simple pero genuino lo que empieza a hacer tambalear los muros que construyó durante años. Cindy no lo juzga ni intenta cambiarlo de inmediato. Simplemente lo trata como alguien que merece una oportunidad. Y ahí empieza todo. En un acto inesperado, Cindy propone que el Grinch sea el señor del júbilo, una condecoración respetada en Villa Quién, pero también codiciada y para algunos difícil de aceptar. En especial para Augustus, el alcalde del lugar, quien nunca ocultó su desprecio por el Grinch. Después de una intensa lucha interna, donde duda entre su instinto de aislamiento y el deseo de recibir esa aceptación, el Grinch decide asistir. Es un momento clave, donde por primera vez se abre a la posibilidad de volver a formar parte de la comunidad que lo rechazó tantos años atrás. Pero las cosas no salen como Cindy esperaba. En medio de la ceremonia, Augustus decide burlarse del Grinch, al regalarle una afeitadora, el mismo objeto que simboliza el dolor de su infancia y lo que lo conecta con aquel momento en que fue humillado por su apariencia. Esta es una escena brutalmente simbólica. Todo lo que estaba resurgiéndole el Grinch se desmorona en un instante. Frente a todos y consumido por la vergüenza y el dolor, recurre al único mecanismo que conoce para protegerse, la destrucción.
La ceremonia termina en un caos total cuando el Grinch, incapaz de contener su furia, destruye decoraciones, arruina los festejos y regresa a su cueva, más convencido que nunca de que la Navidad es un invento vacío y que la gente de Villa Quién no es capaz de cambiar. En ese momento parece que la pequeña chispa que Cindy encendió en él se ha apagado por completo. Sin embargo, este no es el final de la historia, porque aunque el Grinch se haya encontrado otra vez en su mundo de resentimiento, algo ha cambiado. Cindy Lou no se rinde con él, y tampoco lo hace el espíritu de la Navidad, que empieza a transformarse en algo más profundo dentro de Villa Quién. Es un punto de inflexión para todos. Para el Grinch, que tendrá que decidir si deja que sus heridas del pasado sigan definiéndolo, y para los Quién, que también tendrán que enfrentar sus propios prejuicios y descubrir que la Navidad no es solo una fachada de luces y regalos. Pero lo interesante no es solo cómo el Grinch empieza a cambiar, sino lo que la película nos muestra sobre la Navidad en sí. Porque aunque a simple vista parece que el problema es él, lo cierto es que Villa Quién también tiene lo suyo. En ese pueblo la Navidad se vive como una competencia de quién tiene más luces, el árbol más grande o los regalos más caros. Y ahí es donde el Grinch no está tan equivocado. Desde su aislamiento en la montaña no ve más que consumismo y superficialidad. Y siendo honestos, ¿quién no se sintió alguna vez un poco como él, mirando desde afuera todo el ruido de las fiestas? ¿Qué no es demasiado superfluo esto? Por supuesto, en esa soledad no está completamente solo. Max, su fiel perro, es su único compañero y muchas veces el único que parece darle algo de equilibrio. Es increíble cómo un personaje tan simple como este perro logra decir tanto sin decir una sola palabra. A través de sus miradas y sus pequeñas acciones, Max nos muestra algo que el Grinch intenta ignorar, que incluso alguien tan gruñón y cerrado como él todavía tiene espacio para una conexión genuina, aunque sea con su mascota. En varias escenas, Max no solo lo sigue, sino que intenta suavizar su mal humor como si supiera que debajo de todo ese enojo hay alguien que necesita compañía. Cuando llega el momento del gran plan de robar la Navidad, Max es su compañero inseparable. Y no es difícil imaginar que si bien está obligado a participar, también lo hace porque quiere estar cerca de su amo. Esa relación entre ambos es una de las cosas que humaniza al Grinch, porque a pesar de todo nunca se desprende de él ni lo trata como algo prescindible. Incluso en sus momentos más oscuros, el Grinch siempre tiene a su lado a este perro que de alguna forma simboliza la última chispa de bondad que aún le queda. Te juro, Max, no sé por qué abandono mi hogar. Tengo toda la compañía que necesito aquí. La clave de la película es cómo equilibra esa crítica al consumismo con la posibilidad de redención, tanto para el Grinch como para los habitantes de Villa Quién. Cindy Lou, que es la única que parece entender lo que realmente importa, no solo ayuda al Grinch, sino también que les recuerda a todos los demás que la Navidad no está en los regalos ni en las decoraciones, sino en la conexión y en compartir momentos con quienes verdaderamente amamos. El momento que lo cambia todo llega cuando el Grinch finalmente logra su plan, robarse la Navidad. Se lleva todo, desde los regalos hasta el último adorno, esperando que eso destruya la felicidad del pueblo. Pero en lugar de caos y tristeza, lo que escucha desde la montaña es algo que no esperaba. Los habitantes cantando, juntos, sin regalos, sin árboles gigantes, solo ellos y su espíritu. Tal vez Navidad significas un poco más. Es un golpe directo a su corazón porque le muestra que había estado equivocado. La Navidad no puede ser robada porque no está en las cosas materiales, sino en la gente. Y acá nos encontramos con lo más importante del mensaje. El cambio del Grinch no es instantáneo, es un proceso. No es que escucha cantar a Villa Quién y mágicamente se transforma. Es Cindy Lou, es ese canto, es Max, es todo lo que lo lleva a darse cuenta de que no está tan solo como pensaba, de que todavía tenía la oportunidad de ser parte de algo más grande. Y cuando su corazón crece 3 talles, no se trata solo de la Navidad. Se trata de abrirse, de dejar atrás el miedo y permitirse conectar con los demás. Ese mensaje trasciende lo navideño. Nos recuerda que muchas veces nos cerramos, ya sea por miedo o por haber sido heridos en el pasado, pero siempre hay una nueva oportunidad para cambiar, para volver a intentar. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa y siga siendo relevante incluso después de tanto tiempo. ¡Ay, Max! ¡Te amo! ¡Ay! La historia del Grinch no solo conquistó al público en su momento, sino que con el tiempo se convirtió en un fenómeno cultural que sigue resonando.
Esta versión de Jim Carrey le dio una identidad completamente nueva al personaje, llevándolo más allá de un simple villano navideño. Sus gestos, su humor ácido y su relación con Max crearon un personaje que no solo es divertido, sino también profundamente humano. Pero lo interesante de este fenómeno es como todo lo que rodeó a la película también contribuyó a convertirla en un clásico inolvidable. Un detalle que quizás muchos no sepan es que el proceso de transformación de Jim Carrey en el Grinch fue casi tan complicado como el personaje mismo. El maquillaje, diseñado por el legendario Rick Baker, requería que Carrey pasara horas sentado mientras le aplicaban una capa completa de látex verde. Pero lo increíble no es solo el tiempo que llevaba, sino que Carrey lo describió como una verdadera tortura. De hecho, tuvieron que contratar a un experto en técnicas de resistencia mental, como las que usan los agentes de la CIA para ayudarlo a sobrellevar las largas sesiones. Esa dedicación fue clave para dar vida a un Grinch que no solo era convincente, sino que parecía salir directamente de las páginas de Dr. Seuss. Además, Villaquién, ese pueblo extravagante y colorido, no es solo una genialidad visual. Todo fue diseñado para capturar la estética única de los libros de Seuss, desde las formas torcidas de las casas hasta los talles exagerados en los trajes y también las decoraciones. Lo impresionante es que este mundo fue construido casi por completo en sets físicos, no con efectos digitales. Esto le da a la película una sensación realista que muchas producciones modernas no logran. Incluso los actores que interpretaron a los habitantes de Villaquién tuvieron que pasar por largas sesiones de maquillaje para lucir esas narices puntiagudas y peinados extravagantes. Fue un esfuerzo monumental, pero el resultado es un mundo que se siente tan mágico como tangible. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar a Max. Aunque en pantalla parece que el perro lo sigue con lealtad incondicional, en realidad Max fue interpretado por varios perros entrenados que se turnaban según las escenas. Esto permitió que el personaje tuviera expresiones y reacciones tan específicas que parecen humanas. Como les mencionaba antes, Max es más que un compañero del Grinch. Es un recordatorio constante de que incluso en su aislamiento, el Grinch no está completamente solo. También está el gran detalle del narrador, interpretado magistralmente por Anthony Hopkins, quien grabó toda su parte en un solo día. Su voz aporta un tono clásico y nostálgico que conecta la película con el cuento original. Es un contraste interesante con la energía caótica de Carrey y juntos logran equilibrar la historia entre lo moderno y lo tradicional. Otro aspecto interesante que puede servirnos para entender por qué el Grinch de Jim Carrey dejó una marca tan profunda es compararlo con la versión clásica animada de 1966, aquella dirigida por Chuck Jones que había sido hasta ese momento la interpretación definitiva del cuento de Dr. Seuss. Aquella versión, con su animación minimalista y su narración sencilla, capturó el espíritu del libro original con fidelidad y elegancia. Boris Karloff, conocido por sus papeles en películas de terror, aportó una voz inolvidable tanto al narrador como al propio Grinch, consolidando su lugar como un clásico navideño. La diferencia clave entre ambas versiones está en el enfoque. Mientras que la animación de 1966 es breve y se centra en el mensaje del cuento, la película del 2000 se expande significativamente en la historia y en el personaje del Grinch. Jim Carrey no solo le da vida, sino que explora su complejidad emocional, su dolor, sus traumas y su sarcasmo. El Grinch del 2000 tiene una dimensión muchísimo más humana, más tridimensional, que lo hace mucho más que un simple villano reformado. Además, mientras la versión de Jones se apoya en gran medida en la música y la narración para transmitir su mensaje, la película de Jim Carrey se sumerge en el mundo de Villaquién. Nos muestra a sus habitantes de una manera mucho más crítica, exponiendo sus defectos y su obsesión con lo material. Esto no estaba presente en la versión original, donde los Quien eran más idealizados. Este contraste hace que el mensaje de la película del 2000 resuene de una forma distinta, especialmente en una época donde el consumismo ya era un tema central en las fiestas. Finalmente nos encontramos con el humor. La versión animada tiene un tono más solemne y nostálgico, mientras que la película de Jim Carrey apuesta por un humor más físico y sarcástico, con toques modernos que conectaron con el público de su época. Esto es lo que hace que la película sea tan distinta, porque no intenta replicar la magia de la original, sino crear algo completamente nuevo. En definitiva, pienso que ambas versiones tienen su lugar especial en el imaginario navideño. Juntas muestran cómo un personaje como el Grinch puede reinventarse para distintas generaciones, manteniendo siempre ese mensaje universal de que la Navidad es mucho más que lo material. Y no podemos omitir que el impacto cultural del Grinch se consolidó en gran parte gracias a su éxito comercial. Desde disfraces hasta tazas, peluches y adornos, el Grinch se convirtió en una figura omnipresente cada diciembre. Con su estética única, su mensaje atemporal y una actuación inolvidable, esta versión no solo sigue vigente, sino que cada año suma nuevas generaciones que descubren su magia por primera vez.
¡Acción! ¡Brillante! Y de esta manera, amigos, terminamos este viaje por El Grinch de Jim Carrey, una película que logró mucho más que hacernos reír. Ahora les toca a ustedes dejarme en los comentarios qué piensan de esta película y si la recuerdan con tanto encanto como yo. Y también no se olviden de dejarme sus recomendaciones de qué otra película les gustaría que analicemos. Desde ya les adelanto que estoy trabajando en El laberinto del fauno, la película ganadora de la encuesta pasada. Y para finalizar, si no nos encontramos después de estas navidades y este fin de año, les deseo felices fiestas. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao. Feliz Navidad, inmundo animal. Y feliz Año Nuevo.